sido un reencuentro fabuloso. No se me ocurre mejor sitio y más impresionante para reencontrarnos con todos los amigos después de todo este tiempo. Hace tanto me ha salido hasta la barba. Me dice, tío, te ha salido la barba y todo. Y ya tengo 4 años sin venir, ¿no? Como los náufragos ahí metidos en Madrid todo el tiempo sin poder venir a Zaragoza. Y ya digo que es un gusto de nuevo estar aquí. Os agradecemos muchísimo que nos acompañéis esta tarde. Y es un placer venir para hablar de Hierro, además, porque es el centenario. Y yo conocí a Pepe Hierro. Yo ya le conocí mayor. Este año cumplo 40 años, se dice pronto, de mi primer contrato en Radio Nacional. Yo entré en Radio Nacional en octubre de 1982 y allí estaba Hierro. Y recuerdo perfectamente aquel personaje, siempre en apariencia nervioso, siempre que parecía ir con prisa, con una voz que podía ser atronadora. Buenos días, ¿cómo estáis? Cogía los cimientos de la casa de la radio. Me acuerdo perfectamente de su mesa, eran unas mesas muy funcionariales, una Olivetti en la que siguió escribiendo cuando se jubiló. Se jubiló en el 87 y seguía yendo a escribir los poemas por las tardes de vez en cuando a Radio Nacional. Le dejaban entrar porque no tenía máquina de escribir en casa y iba a pasar los poemas a limpio ahí a su mesa, escribiendo siempre con 2 dedos en las Olivettis aquellas de Radio Nacional. Era un tipo especial. Yo, claro, teníamos 20, 22 años entonces y no éramos capaces no éramos conscientes de la fortuna que significaba tener cerca de compañero de redacción a Hierro, haber podido hablar con él, haber podido llevarle un libro para que nos lo firmara. Todo el mundo me dice, tu chaval, tendrás 10 o 12 libros firmados por Hierro. Y no, porque ahora éramos jóvenes y ya digo que no éramos conscientes de lo que significaba estar con Hierro. Tenía siempre un punto, decían quienes lo conocían, que era alguien diferente. Y es verdad, físicamente era muy impresionante. Ese aspecto que digo yo aquí, que se ríe mucho de Homelero, dice, tío, le has puesto aquí, parecía un caudillo otomano, un forzudo de circo, un viejo boxeador retirado. Sí, señor. Exactamente así, la calva que no hacía más que tocarse por el tiempo, ese bigotón que se dejó, que durante años fue un bigote que parecía un signo tipográfico, pero que después se convirtió en un bosque nórdico. Ya no fue escueto. Y digo que era un tipo verdaderamente especial. Luego coincidí con él 2 o 3 veces más. Siempre nos tuvimos mucho cariño, mucho aprecio. Con el tiempo fuimos descubriendo el enorme poeta que era. Y cuando hicimos el librito de Hierro Fumando, ayer contaba y me reía mucho porque Hierro Fumando es el padre de este, no al revés, que parecería lo lógico. De repente nos dimos cuenta de que no había una biografía de Hierro. No hay una biografía, no es que no se haya reeditado, sino que nunca se ha hecho una biografía de Hierro. Y al empezar a indagar en su vida, de repente caímos en que desconocíamos una cantidad ingente de aspectos de la vida de Hierro, ¿no? Alguien tan conocido, tan popular como poeta. No sabíamos de él, por ejemplo, que había estado en la cárcel 4 años, con 17 años, se dice pronto, acusado de auxilio a los presos. Su padre estaba en la cárcel también en ese momento, que ese joven de 17 años a quien obligan a mentir sobre su edad para poder encarcelarlo, le exigen que diga que tiene 18 años y lo meten en esa rueda trágica de cárceles, traslados, etc. Que digo que estuvo en la cárcel, que se dedicó a los oficios más insólitos que podáis pensar. Hierro fue repartidor de leña a domicilio, fue moldero en una fundición, fue peón cilindrador en una fábrica de botas de goma, en fin, ese listero en una obra, un trabajo más bonito, ¿no? Y digo que, claro, de repente fue descubrir un Hierro distinto del que no sabíamos nada. Y me parecía necesario que hubiera una biografía, que conociéramos más al poeta. Hablamos con Nórdica, siempre encantador Diego dijo, vamos a hacer ese libro, se acabó. Hablamos con la Fundación y bueno, pues todo este es el resultado de ese trabajo de investigación de Hierro